God is good. All the time. Amen. Vamos a ver. En la tarde de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Primera de Corintios. Vamos a estudiar el capítulo 7 de Primera de Corintios. Y en este estudio que hemos estado haciendo, hemos estado viendo cómo, entre otras cosas, la cruz de Jesucristo es la roca, es el fundamento sobre el cual la vida del cristiano se construye y se sostiene. Primera de Corintios es un libro que Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir, y por medio de él, Pablo le está compartiendo a la iglesia de Corintios, a los cristianos que se reunían en esa ciudad de Corintios, y a nosotros, porque tenemos esta revelación escrita que es la palabra de Dios, dándole instrucciones en cuanto a cómo la vida cristiana se vive y dándole instrucciones en cuanto a cómo la iglesia del Señor Jesucristo debe funcionar. Hemos dicho también que la cruz del Señor Jesucristo, la palabra de Dios, es el refugio donde usted y yo como cristianos encontramos seguridad, firmeza, certitud en todos los asuntos de nuestra vida. Más que ninguna otra cosa, en nuestro estudio de Primera de Corintios hemos dicho o hemos visto cómo la cruz del Señor Jesucristo transforma todos los aspectos de la vida del creyente. Cuando todos los que están aquí pueden decir: yo soy creyente, yo he creído en Cristo para mi salvación, yo he creído en Cristo como el Señor de mi vida. Si usted ha creído en Cristo como Salvador de su alma, Señor de su vida, la cruz de Cristo tiene el poder de transformar todas las áreas de su vida. No hay un aspecto de la vida suya que no pueda ser transformado por el poder redentor de lo que pasó en la cruz del Calvario. En el día de hoy vamos a hablar de cómo eso funciona en el contexto del matrimonio, de la soltería, del divorcio y ante la posibilidad de poder volver a casarse. Así que hoy vamos a continuar hablando acerca del matrimonio, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de una forma un poco distinta, de una perspectiva distinta, una forma distinta a lo que lo hemos hecho en otras ocasiones. Parece a mí que para poder entender correctamente lo que Pablo dice en los versículos del 8 al 16, que vamos a estudiar hoy, son los que hablan acerca de la soltería, divorcio, volver a casarse, ese sinnúmero de cosas. Para poder entenderlo, pues nosotros necesitamos descifrar qué es lo que los últimos pasajes de la porción que estudiamos hoy, que son del versículo del 17 al 24, nos dicen. Otra vez, la porción bíblica que estudiamos hoy es Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 24. La porción está dividida en dos partes. Vamos a comenzar hoy con la segunda parte o la última parte. ¿Y por qué razón? Pues porque para poder entender correctamente la primera parte, que son del versículos del 8 al 16, nosotros pues necesitamos entender cuáles son los principios que Pablo destaca en la última parte de esta porción bíblica. Versículos del 17 al 24 de esta porción nos dan lo que yo quiero llamar hoy un denominador común. Repita conmigo: denominador común. Cuando estábamos en la escuela, en las clases de matemáticas, de aritmética, pues esa frase se utilizaba, ¿sí o no? Un denominador común, algo que estaba presente. Yo no puedo explicarlo muy bien, pues porque yo no he sido nunca y no creo que llegara a un punto que seré bueno en matemáticas, pero yo sé que lo que es un denominador común, y yo sé que esta porción bíblica que vamos a leer primero, estos versículos del 16 al 24, nos ofrecen un denominador común
que debemos utilizar al momento de nosotros bregar con todo lo que tiene relación con el matrimonio. No solamente con todo lo que tiene que ver con el matrimonio, sino también con todos los aspectos de nuestra vida. Vuelvo a repetir. Versículos del 16 al 24. La porción se divide en dos partes, del 8 al 16, del 17 al 24. Vamos a comenzar por la segunda porción del 17 al 24, porque del 17 al 24 en esa porción hay un denominador común, hay algo en particular, hay un principio, hay una verdad que nos ayuda a nosotros a poder entender correctamente, bregar correctamente, lidiar correctamente, analizar correctamente lo que los versículos del 8 al 16 nos dicen. Amén. No solamente lo que nos dicen acerca del matrimonio, sino lo que la vida como tal nos dice, distintos aspectos de la vida del ser humano. ¿Okay? Así que vamos a comenzar leyendo esta porción bíblica, versículos del 16 al 24. En esta ocasión yo le voy a pedir por favor que se suscriba a utilizar el bosquejo que le dimos. ¿Todo el mundo tiene un bosquejo? All right, just take that bosquejo. Right, en la primera parte, identifique ahí en dónde está el versículo 17, en la primera parte del bosquejo, y vamos a ponernos de pie, y entonces vamos a leer esa porción bíblica, por favor. Mientras lo hacemos, ¿verdad? Okay. Yo quiero que usted me haga un favor, ¿okay? Y el favor que le pido es que, por favor, cuente la mejor forma que usted pueda las veces que la palabra llamó o llamado se repite en esa porción bíblica. All right? Amén. All right. Usted lo va a contar, lo va a apuntar por ahí en algún lado. Ahora, antes de leerlo, permítame darle el contexto. El contexto de esta porción bíblica es que Pablo está escribiendo a personas que han conocido a Cristo como Salvador, Señor de sus vidas, personas que han estado viviendo en esta ciudad que se llamaba Corintio, y estas personas, luego de haber reconocido a Cristo como el Salvador de su alma y el Señor de su vida, súbitamente es un choque que surge, se dan cuenta de que hay un choque de culturas entre la fe cristiana que ellos ahora tienen, esta nueva fe cristiana que ellos tienen, esta nueva forma de vivir la vida cristiana, de vivir la vida, esta nueva perspectiva de mundo, si usted quiere, y la cultura de Corintio. Hay un choque, se convirtieron en Cristo, tienen familias, tienen matrimonios, y de la noche a la mañana abren sus ojos y dicen, wow, espérate un momento. Lo que yo estoy aprendiendo aquí, lo que la Biblia me dice en cuanto a tal o cual asunto, choca abiertamente, diametralmente, opuesto a lo que la cultura de Corintio nos enseña. Pablo está escribiendo a personas que están experimentando este choque, y muchas de ellas están reaccionando o sobre reaccionando, overreacting, la palabra en inglés, a unas circunstancias presentes que tienen en ese momento por causa del evangelio. Esa es la razón de ser de toda esta porción bíblica. Cristianos ahora enfrentando la realidad de que la cultura, la forma de pensar de ellos en cuanto a distintos asuntos, pero particularmente los que tienen que ver con el matrimonio, choca abiertamente con lo que la palabra de Dios dice. Por mucho tiempo, toda su vida pensando de esa forma, ahora encuentran que la palabra de Dios dice algo distinto. Como resultado de eso, ellos reaccionan, responden, pero la palabra que mejor me sale en inglés es overreact, a la circunstancia presente de ellos, ¿verdad? Con relación al evangelio. El evangelio dice una cosa, pero mi circunstancia presente es bien complicada. Y como mi circunstancia presente, lo que está pasando en mi vida en este momento es de esta forma, pues la respuesta de ellos es desproporcionada y en muchas ocasiones incorrecta. Y Pablo, como ya dijimos, está escribiendo el libro de Primera de Corintios para explicarle a los creyentes de Corintios no solamente cómo se vive la vida cristiana, sino cómo la iglesia funciona. Y esto es parte de eso. Amén. I hope that I'm not...
exagerando yo aquí. Leemos entonces del versículo del 17 hasta el 24. Yo leo el 27 y usted lee el próximo y así sucesivamente. Versículo 17 dice, y acuérdese, usted va a anotar, a sumar, contar cuántas veces la palabra llamado o llamó está presente ahí. Pero cada uno viva según los dones que el Señor le repartió y según era cuando Dios lo llamó. Esto, Pablo hablando, ordeno en todas las iglesias. La circuncisión nada significa y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, aprovéchala. Por el precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Alguien ya contó cuántas veces se menciona la palabra llamado? ¿Cuántas? En 8 ocasiones. En una porción tan corta, esa palabra se repite esa cantidad de veces. La razón por la cual le he pedido que me ayude en ese aspecto contando esas veces, la razón por la cual está en letras mayúsculas, la razón por la cual está subrayado, la razón por la cual está ennegrecido, es porque es altamente significativo para lo que estamos estudiando en el día de hoy. ¿Ok? Así que don't miss that. God is good all the time. El Señor nos ayude a hacer una buena aplicación e interpretación de esta porción bíblica. Ahí en las notas suyas yo quiero que inmediatamente usted escriba algunas cosas. Esta afirmación que vamos a decir en este momento tiene una aplicación enorme o una implicación también seria a todo lo que tiene que ver con el matrimonio. Sea matrimonio per se, sea divorcio, sea soltería, sea la posibilidad de volver a casarse. Y como ya he dicho varias veces, no solamente lo que tiene que ver con el matrimonio, sino con muchos, yo diría casi todos los aspectos de la vida del creyente. Esta es la afirmación. El Evangelio, creer en el Evangelio, aceptar a Cristo como Salvador, entregarle su vida a Cristo, tener un nacimiento espiritual, todas esas cosas están incluidas en eso. El Evangelio siempre produce un cambio radical en la vida moral y espiritual del creyente. No hay posibilidad de que una persona haya tenido un nacimiento espiritual, haya sido verdaderamente salvo, y que ese nacimiento espiritual, esa salvación, no provoque un cambio radical. No es mejoramiento, es un cambio radical, total, absolutamente. En la vida espiritual de esa persona y la vida moral. Vida espiritual, vida moral. Yo sé que todo el mundo está escribiendo lo que dice allá atrás, ¿verdad? Right? Ok. Vida espiritual y vida moral, obviamente, el énfasis en lo interno. Amén. El impacto inmediato del Evangelio en la persona que cree es radical, es internamente radical. Hay un cambio radical en la vida moral de la persona que cree que ahora es templo del Espíritu Santo. Hay un cambio radical, total, hay una transformación en la vida espiritual, en las prioridades espirituales de la persona que ha creído. Si bien eso es cierto, continúa la afirmación,
el Evangelio no siempre hace un cambio radical en nuestra circunstancia exterior. Sí hay un cambio radical siempre, instanón, inevitable, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida moral, pero nuestra circunstancia no necesariamente va a cambiar radicalmente. Como eso es de esa forma, por lo tanto, debemos, los creyentes, ¿cuántos son creyentes? Los creyentes, los que han nacido de nuevo, los que ahora son templo del Espíritu Santo, los que en un momento estuvieron muertos espiritualmente y ahora están vivos espiritualmente. Por lo tanto, nosotros, los que hemos creído, debemos considerar santificar nuestra situación presente antes de considerar cambiarla. Antes de considerar cambiar mi situación presente, yo preciso considerar santificarla. ¿Amén? No, este principio que está aquí es una pauta, es una regla, es un precedente que tiene un impacto serio bíblicamente hablando, ¿verdad? Aquí otra vez, miramos la cosa desde la perspectiva bíblica o desde la perspectiva del mundo. Si miramos el matrimonio, si miramos la soltería, si miramos el divorcio, si miramos la posibilidad de volver a casarnos nuevamente, de habernos divorciado, desde una perspectiva bíblica, a través del lente bíblico, vamos a ver una cosa. Y si la miramos desde una perspectiva secular, lo que vamos a ver es otra cosa. Si lo miramos a través del lente bíblico, esta afirmación, este principio de vida, esta pauta, esta regla general, eso es una regla general. Repita conmigo, esto que acabo de leer es una regla general que la palabra nos da para bregar con los asuntos que tienen que ver con el matrimonio, pero también para bregar con la mayor parte de los asuntos en la vida de todo creyente. Ahora, ¿qué cosas debo yo tener presente? ¿En qué cosas debo yo pensar al momento de considerar santificar mi situación presente antes de considerar cambiarla? ¿Qué cosas yo necesito tener presente? Ok, pues yo en vez de querer cambiar mi situación presente, yo voy a santificarla. Si tomo esa decisión, ¿qué cosas yo necesito tener presente en mi mente? ¿En qué cosas debo yo estar presente al momento de considerar, santificar mi situación presente antes de considerar cambiarla? Regla general, escriba por favor. Debemos mantenernos en la situación que estábamos cuando fuimos salvos. Debemos mantenernos en la situación que estábamos cuando fuimos salvos. El énfasis mayor de Pablo es con relación al matrimonio, pero él va a utilizar, como vamos a ver dentro de unos momentos, una serie de asuntos, ¿verdad? ¿Sabe? Ejemplos que nos van a ayudar a poder entender este principio, esta verdad, en una forma más amplia. Regla general, debemos mantenernos en la situación que estábamos cuando fuimos salvos. Versículo 17, téngalo cerca por ahí, fíjese que dice, pero cada uno viva según los dones. By the way, dones, no es un don como el don de lengua o el don de interpretación o el don de sanidad. La palabra ahí lo que quiere decir, lo que se me repartió, lo que se me dio, la asignación que me ha sido dada. Cada cual viva según los dones que el Señor les repartió, conforme a la asignación que Dios le dio, que Dios les repartió, y según era cuando Dios lo llamó. ¿Está viendo? Esto, Pablo dice, ordeno, o en otras palabras, esta es la regla
en todas las iglesias. Así que vemos una regla general, y la regla general es que debemos mantenernos en la situación que estábamos cuando fuimos salvos. Pablo está hablando del incircunciso, el que era esclavo, right? So, Pablo está diciendo que debemos mantenernos en la situación en que nosotros estábamos cuando fuimos salvos. Y Pablo dice, esto yo ordeno, esta es la regla que yo impongo en todas las iglesias. Esta es la directriz, esta es la pauta general. ¿Cuál es? Cuando una persona conoce al Señor Jesucristo, en cuanto a su circunstancia presente se refiere. Cuando una persona, repita conmigo, cuando una persona conoce a Jesucristo, en cuanto a su circunstancia presente, that's what he's talking about. De eso que está hablando. La pauta es esa. Cuando una persona conoce a Jesucristo en cuanto a su circunstancia presente, ¿qué era lo que pasaba en la vida de esa persona? Si había sido circuncidado o no había sido circuncidado, si era esclavo, si era libre. En cuanto a su circunstancia presente, la persona debe asumir que debe quedarse en esa situación donde estaba cuando la persona fue salva. Regla general. Eso es una regla general. Algunos están mirando como with signos de interrogación. And I'm glad that you have those in your face. Porque lo que estamos hablando son unas verdades sumamente cruciales, importantes para cada uno de nosotros, para nuestra familia, nuestro matrimonio, por ende nuestros hijos, el testimonio del Señor Jesucristo. Right? So, lo que estamos diciendo, la directriz de Pablo, okay, es esta. Cuando una persona conoce al Señor Jesucristo, en cuanto a la circunstancia presente de esa persona al momento de conocer al Señor Jesucristo, esa persona que conoce a Jesucristo, que está en esa circunstancia presente, debe asumir que debe quedarse en la situación presente en la cual estaba cuando fue salva. Esa es la directriz. ¿De dónde sale la directriz? Gracias por preguntar. Versículo 17, 20 y 24. Mire lo que dice. Pero cada uno viva según, subraye eso, viva según los dones que el Señor les repartió. Y ya le dije, los dones no se refiere a dones en el sentido de carisma, no es eso. Es dones en sentido en cuanto a lo que se le ha asignado. ¿Se acuerda? ¿Sabe? En el versículo 8 que leímos la última vez que estuvimos juntos, cerramos la parte aquella diciendo de que yo preferiría que todo el mundo fuera como yo, que no se casara, pero si alguno no tiene don de continencia. Remember that? We're going to read that again ahorita dentro de un momento, ¿ok? ¿Sabe? Pues está la capacidad, esa capacidad en ese contexto era eso. Y en este contexto, don quiere decir lo que se le ha asignado a cada uno de nosotros. Pablo dice, cada uno viva según los dones que el Señor les repartió y vele. Y según era cuando Dios lo llamó. Permanezca en la circunstancia, en la situación que estaba cuando el Señor lo llamó. Esto ordeno en todas las iglesias. Versículo 20. Cada uno debe ¿qué? Ayúdeme. Cada uno debe quedarse. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue ¿qué? Llamado. Y cada uno, versículo 24, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Así que por favor les suplico que vea que esta palabra llamado está presente en cada uno de estos tres versos, 17, 20 y 24. Y en cada uno de ellos Pablo está hablando del llamado a la salvación. Cuando Pablo dice, cada uno viva según los dones que el Señor les repartió y según era cuando Dios lo llamó. El Dios lo llamó, es el llamado a la salvación. Cuando Pablo dice, versículo 20, cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado, el fue llamado es el llamado a la salvación. Versículo 24, cuando dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca, llamado, es el llamado a la salvación. ¿Sí? Así que
cuando Pablo dice que permanezca en el estado, ¿verdad? Está hablando de la circunstancia presente de esa persona en el momento de su salvación, en el momento en que la persona fue llamada, en la circunstancia, la situación, el contexto presente en el momento de la salvación. Así que en 3 ocasiones, Pablo enfáticamente está repitiendo esta regla general. ¿Cuál es la regla general? Léamelo, está en las notas. ¿Qué es lo que dice? Debemos mantenernos en la situación que estábamos cuando fuimos salvos. En 3 ocasiones, Pablo repite esa regla general. Ahora bien, con el propósito, esto es importante, de asegurarse que los lectores de esta epístola a los Corintios entendieran de lo que Pablo está hablando, y que Pablo no solamente está hablando del matrimonio cuando dice que uno debe quedarse en la circunstancia presente en que fue llamado, right, al momento de la salvación. Pablo le da ejemplos de lo que son circunstancias presentes, le da ejemplos de lo que es el contexto presente, le da ejemplos de lo que es la situación presente. Y ahí en sus notas identificamos 5 ejemplos. Lo primero es la condición racial o étnica. Versículo 18, Pablo dice, fue llamado a alguno siendo circunciso. ¿Qué es ser circunciso? Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Así que Pablo comienza con la señal, no solamente del sistema religioso judío, la circuncisión estoy hablando. Esa señal también era identificación racial y étnica de judío, right? Así que cualquiera que sea, Pablo dice, tu condición étnica, no trate de cambiarla. Pablo habla de la condición social. Versículo 21 dice, fuiste llamado siendo esclavo. ¿Llamado? ¿Cuál es el llamado? ¿Llamado qué? A la salvación. Cuando Dios te salvó, te llamó para que fueras salvo. ¿Eras esclavo? Si eres esclavo, dice, fuiste llamado siendo esclavo, pues no te preocupes acerca de esa circunstancia presente, situación presente. Primero, no te preocupes. Pablo hace un paréntesis y le recuerda, aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, aprovéchala. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, ¿qué es? Liberto en el Señor. No te preocupes, ¿sabes? Si tienes oportunidad de salir de esa circunstancia, pues sal, no hay problema. Pero no te preocupes, porque la persona que cuando Cristo lo llamó siendo esclavo, ahora ya no es esclavo, es liberto, es libre en el Señor. Tiene la libertad, que es importante. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo, la condición social, all right? Ok, si fuiste llamado, cuando Dios te llamó eres esclavo, no trates de cambiar eso. Si tienes la oportunidad, just go ahead and do it, you know? Pero no te preocupes porque eres libre en Cristo. Y para reafirmar el hecho, ¿sabes? Lo que está, para aclarar más toda la ilustración, dice, by the way, y si cuando tú fuiste llamado por Cristo eras libre, pues tranquilo, porque ahora no eres libre, ahora eres esclavo del Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Ok? El punto aquí es que el cristiano no debe preocuparse si su situación en el momento de la salvación es difícil. Si su situación en el momento de la salvación es incómoda, es limitada o es restringida. No se preocupe por eso, pero al mismo tiempo el cristiano debe determinarse a servir fielmente al Señor mientras Dios, que es soberano, decida dejarlo en esa circunstancia. ¿Okay?
Algunos cristianos dicen, mi situación presente no es la ideal. Y usted la describe. Aquí yo veo personas que yo sé, por la relación que tenemos, que su situación presente no es la ideal. Pues hay cristianos que dicen, mi situación presente no es la ideal, y el reino de Dios y la propagación del evangelio demanda que mi situación presente sea mejor, sea de excelencia. Por lo tanto, mi situación presente tiene que cambiar. La respuesta de la Biblia es, manténgase en la situación que estaba cuando fue salvo. Otro ejemplo que Pablo da es acerca de la condición económica y empleo. By the way, este no es ejemplo de Pablo, esto es algo que yo añadí ahí porque también hay una aplicación para el presente. A través de los años que yo llevo cristiano, desde julio 30 de 1984, he escuchado toda clase de asuntos, de reacciones, respuestas. ¿Cómo se dice overreacting en español? Sobre reaccionar, sobre reacciones, ¿sabe? Sobre estos dos asuntos de personas que han venido a conocer al Señor. Algunos que cuando conocieron al Señor, ¿verdad? ¿Sabe? Eran personas que ganaban muchísimo dinero o tenían muchísimo dinero y empezaron a sentirse culpables porque todo este dinero que yo tengo, todo este dinero que me estoy ganando, eso no es en la mente de ellos, ¿verdad? En ese momento dado, no es un buen reflejo del evangelio. Y he visto el otro caso también. Personas que han conocido al Señor y se sentían culpables porque no ganaban lo suficiente y porque no podían ofrendar como querían ofrendar y porque no podían contribuir a la obra del Señor, ¿right? ¿Sabe? No, pues, en la mente de ellos, pues la respuesta de ellos, pues yo tengo que cambiar mi situación presente. Yo tengo que ganar más dinero o tengo que ganar menos dinero. La cuestión del empleo es la que más me retumba en el oído. En cuanto a la situación de empleo, muchos argumentan que esas condiciones de empleo no facilitan el crecimiento cristiano de ellos. He escuchado gente decir, aún en el lugar que yo trabajaba, el lenguaje que se utiliza en este lugar, el vocabulario que se utiliza en este lugar es obsceno. Además, los dueños de esta compañía, yo sé que muchas de las cosas que ellos hacen no son éticas. Y eso no me molestaba a mí antes, pero ahora que conozco al Señor, me molesta y por lo tanto yo tengo que buscar otro empleo. ¿Cuál es la regla general? Manténgase en la situación que estaba cuando usted fue llamado, fue salvo. Otro ejemplo es la condición marital, que es el énfasis mayor. La razón principal por la cual Pablo está dando estos ejemplos. Pablo quiere que nosotros veamos la forma en que el evangelio afecta nuestra relación social, racial, y que también afecta nuestro matrimonio y todo lo que tiene que ver con el matrimonio, sea un matrimonio estable, saludable, o sea un matrimonio que se está destruyendo, o sea la posibilidad de un divorcio, o sea la posibilidad de volverse a casar nuevamente. Así que la exhortación primera de Pablo, right? Okay. Para los que llegaron ahora, ¿sabes? Recientemente, pues, en esta enseñanza lo que hemos estado haciendo es que vamos a estudiar, estamos estudiando 1 Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 24. Y lo que hicimos es que decidimos estudiar primero versículos del 17 al 24, porque del 17 al 24
hay una serie de principios y verdades que nos van a ayudar a nosotros a poder entender las recomendaciones que Pablo hace con relación a los asuntos de estar soltero, de divorciarme, de volver a casarme. Y es lo que estamos haciendo en este momento. Hay unas pautas que se nos dan. Lo primero que vimos es que, y ya dijimos, es que el Evangelio siempre produce un cambio radical en la vida moral y espiritual del creyente. Si una persona es un creyente, si ha nacido de nuevo, necesariamente, obligatoriamente, no hay posibilidad que no sea de otra forma, un cambio radical de adentro hacia afuera en la vida espiritual y en la vida moral de esa persona tiene que suceder. No hay chance que no pueda ser de esa forma. Pero si bien eso es cierto, también es cierto que no siempre, está en sus notas, la primera parte dice, pero no siempre es un cambio radical en nuestras circunstancias. Si bien es cierto que hay un cambio radical dentro de nosotros, exteriormente, no siempre hay un cambio radical. Amén. En nuestras circunstancias. Por lo tanto, antes de nosotros mandarnos, salir corriendo y querer cambiar nuestras circunstancias, lo que se nos sugiere como principio es que debemos considerar santificar nuestra situación presente antes de cambiarla. Amén. I don't like that. Yo lo que quiero es salir de esto. Pues esa no es la metodología de Dios. De eso es que estamos hablando aquí. Entonces, hay unos preceptos, unas verdades que la Escritura nos da, Pablo nos da. Pablo nos da una regla general. La regla general que aplica no solamente para el divorcio, el mantenerme soltero o volverme a casar, para todos los aspectos, es que debemos mantenernos en la situación que estábamos cuando fuimos salvos. Just stay there, permanece ahí, right? Y entonces, mantenernos en esa situación que nos encontrábamos con el momento de ser salvos es una decisión que vamos a tomar, pero ¿en qué me voy a basar yo para hacer eso? Amén. Antes yo no era cristiano, un ejemplo. Era cristiano, ahora soy cristiano. Y me di cuenta de que la compañía para la cual estoy trabajando no solamente emplea personas que son homosexuales, sino que los dueños son homosexuales y que esa compañía lo que hace es apoyar, propagar, estimular toda la agenda homosexual en los Estados Unidos. ¿Qué hago? De eso estamos hablando. Yo no era cristiano, ahora soy cristiano. Me di cuenta que la persona con la cual yo estoy casado es una persona que es inconversa. No quiere saber nada del Señor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? That's it. Hello. Okay. So, la decisión, la regla general es que uno debe mantenerse en la situación que estábamos cuando fuimos salvos. Pero ¿basado en qué yo voy a tomar esa decisión? Pues el pastor lo dijo. No. Esa decisión la basamos primeramente en el carácter de Dios. Amén. Escriba lo que viene ahora. Carácter de Dios. ¿Qué aspecto del carácter de Dios? Que Dios es soberano y que Dios es fiel en mi situación presente. Dios es soberano en mi situación presente. ¿Amén? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Espérate, yo salvé a Juan, pero yo no sabía que Juan estaba trabajando en ese sitio. Yo salvé a Nori, pero yo no sabía que el esposo de ella no era creyente.
No, la decisión, nuevamente, de mantenerme en la situación que yo me encontraba en el momento de la salvación, es una decisión que no tomo hacia lo loco, una decisión que está basada en el carácter de Dios. En el hecho de que Dios es soberano sobre mi situación presente, uno, y que Dios es fiel en mi situación presente. ¿Cuántos alaban al Señor? We have to decide. Versículos del 17 al 24 dice: pero cada uno viva según los dones que el Señor les repartió. Subraya, les repartió. Y según era cuando Dios lo llamó. Esto ordeno en todas las iglesias. Y cada uno, hermanos, versículo 24, en el estado que fue llamado, permanezca así para con Dios. Le dije que subrayara, le repartió, porque eso es lo que quiere decir en hebreo, es le asignó. Quiere decir lo que Dios le designó. Quiere decir los dones que Dios le fijó. Quiere decir lo que Dios le adjudicó. Quiere decir lo que Dios le ascribió, porque Dios es soberano. Porque el hecho de que usted y yo fuimos salvos no fue una cosa que a Dios le cogió de sorpresa. La implicación es que la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta de personas, de iglesia pequeña, pero está compuesta de personas con distintos o diferentes asignaciones. Algunos de ustedes Dios les asignó a ser constructor de casas. Algunos de ustedes Dios les asignó a ser maestros de escuela. Ajá. Algunos de ustedes Dios les asignó a hacer cositas de esas para los oídos, o sea, de esas cuestiones. ¿Sí o no? No, yo decidí eso. Pues si usted quiere mirar la vida bíblicamente, pues entonces, pues no puede decir yo decidí eso. Dios le asignó. Esta iglesia está llena de personas, o las personas que están aquí nuevamente son personas con distintas situaciones familiares. Hello, o aquí todo el mundo estamos en la misma situación. O aquí todo el mundo tiene mamá y papá y los hijos. O aquí todo el mundo es la mamá bregando con los hijos. O aquí todo el mundo es el papá bregando con los hijos. O aquí es el esposo y la esposa con hijos de un matrimonio e hijos de otro matrimonio. ¿Es todo lo mismo? No es todo lo mismo. ¿Le sorprendió a Dios que alguien que tuviese un matrimonio que no fuera el matrimonio tradicional del esposo y la esposa, o que fuera un hombre que hubiese tenido 5 matrimonios con uno que tenía 3 matrimonios? ¿A Dios le sorprendió que esas personas recibieran al Señor? No. Piense que estamos hablando de cosas serias. De la misma forma que la hermana me sugirió que debía bregar con la cuestión del vino, you mentioned that to me. Right? Con profundidad, y sacar un día para bregar exclusivamente con eso, porque hay montones de ideas, hay montones de conceptos equivocados con relación al asunto de las bebidas alcohólicas dentro de las iglesias, a las familias de la iglesia. Pues de este asunto también de lo que estamos hablando, y por eso estamos hablando hoy de eso. By the way, mi intención es, hay unos micrófonos ahí que si terminamos temprano y si alguien tiene preguntas, le vamos a dar los micrófonos para que pregunten. Sigamos. Eso será como a las 6 de la tarde. Just kidding. Gloria a Dios. Amén. Okay. Now, let's. Hombre, él sabe, esto es incómodo. Es incómodo. Es incómodo. Bien cómodo. Bien cómodo. Definitivamente que es incómodo. Okay. Así que, 1 Corintios 7:17. Acabo de leer hace un momento, nos sugiere que el llamado a la salvación viene acompañado de un designio, de un don, designio, don, asignación para nuestra vida. By the way, ese don que dice ahí, pero cada uno vive según los dones que el Señor les repartió, ese designio, esa asignación. La salvación viene acompañada, esto es lo que nos sugiere, ¿verdad? ¿Sabe? El llamado a la salvación viene acompañado de ese designio para nuestras vidas, pero tranquilícese,
Porque sin lugar a dudas, ese designio, gloria a Cristo, escuchen, es importante, ese designio, esa asignación, ese don que se le reparte a usted no es permanente. Si usted ya se cerró que no va a entrar nada por ningún lado, pues no dice amén, aleluya, gloria a Dios. Alguien dijo por allá, praise God, posiblemente porque lo entendió. La circunstancia presente, gloria a Cristo, la circunstancia presente no es para siempre. Y Dios es bueno. Y Dios es fiel. Para que nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos. En el momento que nosotros queremos. El issue aquí está en que, otra vez, el asunto de Elías, como hablábamos el otro día con unos hermanos. El asunto es aquí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Hasta cuándo vamos a seguir claudicando? Si Dios es Dios, seguimos a Dios. Si Baal es Dios, pues sigan a Baal. ¿Hasta cuándo vamos a seguir claudicando entre la perspectiva de Dios o la perspectiva del mundo? Lo que quiero decir es esto, es que el llamado a la salvación es un acto soberano de Dios. Amén. Eso es lo que la Escritura enseña. Y nuestra circunstancia presente al momento de la salvación no tomó por sorpresa a Dios. By the way, no tomó por sorpresa al Dios de la Biblia. No tomó por sorpresa al Dios de la Biblia, que la palabra nos dice que es soberano sobre todas las circunstancias de nuestra vida. That's the whole point. Así que no es solamente soberano. Mi decisión a mantenerme en la situación que estaba cuando conocí al Señor está basada en el hecho de que Dios es soberano y que Dios es fiel. Versículo 24 dice, cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios, estando con Dios. Pablo está diciendo que no importa sea la circunstancia presente al momento de la salvación, circunciso, incircunciso, esclavo, libre, debían permanecer ahí, en esa situación con Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es fiel. Y porque Dios siempre está con su pueblo en cualquier situación presente. Así que basándome en el carácter de Dios, que Dios es soberano, que Dios es fiel, me mantengo en la circunstancia presente en que yo me encontraba al momento de mi salvación, pero lo hago, escuche, que es importantísimo, más todavía, viviendo de una forma en particular. Primero lo hago viviendo de acuerdo a los valores del Evangelio. 3 valores que resumen básicamente todo el Evangelio. Primero, recordando la gracia de Dios. ¿Cómo me puedo yo mantener ahí en esa situación presente? ¿Sabes? Que me encuentro en el momento de la salvación cuando es tan incómoda, ¿sabes? Cuando está tan complicada, cuando está tan, ¿sabes? Pues confiando en el carácter de Dios, porque Dios es soberano. Y yo estoy aquí, a Dios no le sorprendió. Y porque Dios es fiel. Así como Dios es soberano, Dios es fiel, yo tomé la situación de mantenerme en esta situación presente, ¿qué puedo hacer? Pues yo voy a vivir recordando, teniendo presente 24/7 en mi mente la gracia de Dios. Y mientras yo vivo confiando, descansando en la gracia de Dios, lo que hago es perseguir la santidad de Dios. Y hay una cosa que yo rechazo, un tercer valor, y es rechazar el estar. Todo el mundo repita eso conmigo. Rechazar. There you go. Good. Repita conmigo. Yo me determino a rechazar diariamente
El estar reclamando derechos. Yo le dije que no era muy chévere que digamos, pero por ahí vamos. Versículos 19, 22 y el 23. Pablo dice, la circuncisión nada significa, no avail, no tiene importancia de ninguna clase. Y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Así que lo primero que tenemos que hacer es recordar la gracia de Dios. Recuerde la gracia de Dios. En otras palabras, recuerde que usted no fue salvo porque usted era de una raza en particular. Usted no fue salvo porque usted había completado unos ritos en particular. Usted no fue salvo porque usted era libre. Usted no fue salvo porque usted era esclavo. La Escritura nos dice que usted y yo fuimos salvos simplemente gracias a la maravillosa gracia de Dios. Fue un favor inmerecido. Del mismo modo, precisamos recordar que la forma en que nosotros vivimos la vida cristiana, sea donde seas, cual sea nuestra circunstancia presente, es de la misma forma. Vivimos por gracia y vivimos en la gracia de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Vivimos constantemente bajo el favor inmerecido de Dios. ¿Qué me importa a mí lo que está pasando alrededor? Si me tratan bien o no me tratan bien. Si tengo esto o no tengo esto. Dios me cubre diariamente con su gracia. Yo soy recipiente 24/7 del favor inmerecido de Dios. Pues ya yo lo recibí de primera intención. Bajo la voluntad soberana de Dios que me salvó. Por medio de su gracia. Y diariamente esa gracia me está bañando. Que tengo que estar preocupándome yo de mi circunstancia presente. ¿Cuál es la implicación? Usted y yo no podemos agradar a Dios más cambiando nuestra circunstancia presente. Eso es lo que quiere decir. Me acuerdo de la gracia de Dios. ¿Sabe? No hay. Es que si yo, en vez de ser esclavo, fuera libre, entonces yo podría hacer montones de cosas que yo podría agradar más a Dios. Amén. Buste. Porque no hay nada que usted y yo podamos hacer para agradar más a Dios de lo que ya le agradamos. Es que si este hombre estuviera aquí, si yo pudiera sacarme ese sello mal pegado, o lo que sea, ¿te entiendes? Right? O si mi esposo fuera un hombre cristiano. Otra mentira del diablo. Nosotros no podemos agradar más a Dios cambiando nuestra circunstancia presente. Pues que yo tengo que tener un empleo mejor para ganar más dinero, para entonces, porque somos buenos, ¿sabes? Espiritualizando las cosas, right? ¿Sabes? ¿No? Para entonces yo poder ofrendar más y poder, ¿sabes? Diezmar y poder apoyar la obra misionera en tal sitio, lo que sea, pues. Usted y yo no podemos agradar a Dios cambiando nuestra circunstancia presente. Usted y yo no podemos agradar a Dios cambiando de trabajo. Tengo que trabajar en Disney, rodeado de toda esa gente allá, ¿sabes? Yo quiero conseguir un trabajo en la iglesia. ¿Eh? Digo, con un trabajo en la iglesia, ahí sí que voy a agradar a Dios. Wrong. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sabes? Que no. Esto no tiene que ver solamente con que si estoy casado, me divorcio o me vuelvo a casar. Tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. La otra cosa es persiga la santidad. Pablo dice,
circuncisión, eso no significa nada. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Y los que conocemos un poquito del Nuevo Testamento sabemos que Pablo no era legalista y muchísimo menos creía que para ser salvo usted tenía que cumplir con la ley del Antiguo Testamento. Así que cuando Pablo habla, lo que es importante es perseguir o guardar los mandamientos de Dios. Está hablando de vivir una vida piadosa. Está hablando de vivir una vida conforme a los principios de Dios. ¿Te das cuenta que siempre volvemos a la misma cosa? ¿Sí? ¿Y por qué siempre volvemos a la misma cosa? En otras iglesias no siempre vuelven a la misma cosa. Porque siempre volvemos a la misma cosa porque de lo que se trata es de eso. Amén. De vivir una vida que agrade a Dios. De vivir conforme a los principios de Dios. De dejar que sea la palabra de Dios la que determine qué es correcto y qué no es correcto. Qué es aceptable y qué no es aceptable. Vivir una vida piadosa. No tengo que cambiar mi situación presente. Lo que tengo que hacer es asegurarme que yo estoy recordando la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios está conmigo en todo momento. Y yo me propongo a vivir una vida piadosa, sea con quien sea. Esté rodeado de gay, esté rodeado de maleante, esté rodeado de quien sea. Yo voy a vivir una vida que agrada a Dios. La otra cosa es que necesito rechazar el estar reclamando derechos. Me voy a adelantar. Lo último que voy a decir en esta enseñanza es que una de las cosas que más provoca divorcios entre las personas que se llaman a sí mismos cristianos es este dichoso estar reclamando derechos. Más que adulterio, más que pornografía, más que finanzas, más que cualquier otra cosa, esta es la razón. Yo me merezco algo mejor. Versículo 22a, porque en el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Pablo está diciendo que si un cristiano es esclavo, no debe pensar que el adquirir su libertad se le da clave para poder servirle a Cristo. Amén. That's what he's saying. Pablo no está hablando a favor de la esclavitud, ¿no? Porque eso contradice los principios bíblicos. Lo que está diciendo es eso. Yo soy esclavo, pues si yo quiero mi libertad, entonces yo voy a poder servirle al Señor mejor. Eso es un disparate porque ya esa persona es libre en la forma que es más importante, porque esa persona es libre en el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 22b y versículo 23 dice: asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo, por precio fuisteis comprados, no hagáis esclavos de los hombres. Así que Pablo le está recordando a los que eran libres al momento de la salvación que no deben gastar su vida argumentando a favor de sus derechos, porque ahora ellos, escuchen, mira qué interesante, ellos le pertenecen a Cristo. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Si eres de Cristo, pues get that in your mind. That's poison. Eso es veneno. Yo tengo derecho. No de ustedes, pero yo sí tengo derecho. Los derechos que yo tengo son los derechos que Cristo decidió darme. Y lo mismo usted. Amén. Ahí es que estamos. ¿Right? Así que para Pablo era fácil entender que para la persona libre o como la persona esclava, Pablo, para él, claro, yo podía preguntar, la persona que había sido, cuando conocía al Señor cuando era libre o cuando era esclavo, ambos podían asumir ahora que estaban en Cristo, que tenían derecho a una porción mejor, a una situación mejor. Es interesante porque hay un evangelio que se predica mucho en el día de hoy, que eso es lo que sugiere. Usted es hijo del rey. Amén. Y como hijo del rey, usted tiene que vivir como un rey. Usted simplemente declare, confiese con sus labios y usted verá. Y las multitudes, ¿qué pasa? Corren detrás de eso porque apela a los oídos quisquillosos del ser humano. All right?
Así que la palabra de Dios nos dice, nos recuerda que siempre debemos mantenernos mirando nuestra situación presente desde una perspectiva bíblica. Mi situación presente mirándola desde una perspectiva bíblica. Es por eso que muchos de ustedes que nos conocemos de hace mucho tiempo me han escuchado montones de veces decir cuando me preguntan, pastor, ¿cómo está? La mayor parte de las veces lo que yo le digo, mejor de lo que me merezco. Amén. No es que yo quiera salir el mister espiritual y el más santito de la iglesia. No, ¿ves? Eso está claro en mi mente. Y debe estar claro en la mente de cada uno de los hijos de Dios. Así que el punto es este. Donde quiera que usted y yo estemos, y si nuestra situación no es ideal, debemos recordar primero la gracia de Dios. Y debemos cuidarnos de tratar de estar forzando cambios. That's the point. Detrás de esto, ¿sabe? Watch it. La situación que nos ha sido asignada en el momento de salvación, el don que Dios nos repartió, no es un don que es para siempre. Es una situación particular en un momento dado. Y Dios en su soberanía la va a cambiar cuando Él quiera. Mi rol no es cambiarla. Mi rol es basándome en la soberanía, en el carácter de Dios que es soberano, que es fiel. Tener 24/7 en mi mente el favor inmerecido de Dios para conmigo, que me salvó, que yo no me lo merecía. Y el que no escatimó su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos, cuanto más ahora que somos hijos de Dios, con su Hijo nos va a dar todas las cosas. Si me dio su gracia cuando yo era su enemigo, ahora que soy su hijo, I have to live like that, con eso presente. Y buscando vivir una vida piadosa, una vida de santidad. Y rechazándolo totalmente, rechazando la tentación de estar reclamando, yo me merezco esto, yo no me merezco aquello otro, y yo, no y no. Convencido de mucho del estrés que muchas parejas viven, mucha de la ansiedad, de la frustración, desaparecería si nosotros siguiéramos el consejo bíblico en cuanto a nuestra circunstancia presente. I guarantee you that. Definitivamente. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el matrimonio? Gracias por preguntar. Esta es la aplicación al estatus marital. ¿Cómo el principio de la circunstancia presente aplica a el asunto del matrimonio? El principio de la circunstancia presente. Debemos mantenernos en la situación que estábamos cuando fuimos salvos, maritalmente hablando. Ok, all right, ok, en el contexto del matrimonio, basándonos en el carácter de Dios, en el hecho de que Dios es soberano. No le sorprendió a que cuando yo me casé, right, ¿sabe? Que cuando Él me llamó, yo estuviera en esta condición matrimonial. El hecho de que Dios es fiel, right, me baso en eso. Y basándome en eso, pues entonces yo voy a descansar 24/7 en el favor inmerecido de Dios, la gracia de Dios. En esta circunstancia presente, con la persona que estoy viviendo o lo que sea, mi situación marital particular, voy a buscar vivir piadosamente, buscar la santidad, y voy a estar firme y decirle que no a la tentación de estar reclamando mis derechos, del que yo me merezco esto y yo me merezco aquello otro. La pregunta entonces es, ¿cómo este principio que estamos llamando el principio de mi circunstancia presente aplica al asunto del estatus marital? Okay, so are you ready? Are you ready? Yes. Okay. Si usted es un cristiano, vamos a hablar de un cristiano soltero, vamos a hablar de un cristiano casado con una mujer cristiana, y vamos a hablar de una mujer cristiana casada con un inconverso. Puede ser viceversa, ¿sí? Right? Son tres casos que vamos
vamos a abrigar, ¿ok? Si usted es un cristiano soltero, conforme al principio que hemos estudiado, ¿ok?, de la circunstancia presente, asuma que la soltería, singleness en inglés, es la voluntad de Dios siempre y cuando tu cuerpo esté contento. ¿Cuántos son solteros aquí? Can I see your hand? Solteros. Levante la mano los que son solteros. I want to see more. Solteros. Singles. Those who are singles. All right. Never mind. All right. Puede bajarla entonces. All right. Okay. All right. Okay. Now, solteros incluye a personas viudas, incluye a las personas divorciadas, incluye a las personas que nunca se han casado. La palabra que usa la palabra es vírgenes. All right? Okay. So, si usted está en uno de esos grupos, al momento de su salvación, usted debe asumir que su soltería es la voluntad de Dios siempre y cuando su cuerpo esté contento. I explained that. Versículos 8 y 9, que ya hablamos a la saciedad la última vez que estuvimos hablando de esto. Pablo dice, digo pues a los solteros y las viudas, see it there, solteros y viudas, que bueno les sería quedarse como yo, soltero. Pero si no tienen don de continencia, a esos que se refiere que su cuerpo no está contento con mantenerte soltero, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Así que hágame un favor y subrayen en sus notas, por favor, los solteros y las viudas. Porque se refiere, como le dije, a una categoría de personas solteras. Se refiere, en este caso en particular, a personas que eran solteras, pero que estuvieron casadas en un momento dado, y al estar casadas en un momento dado, experimentaron el gozo matrimonial. En particular, el gozo que se deriva de la relación sexual. Así que Pablo está diciendo esto. Si ustedes pueden mantenerse solteros, that's awesome. That is good. Es tremendo. Pero si su cuerpo no está contento con esa decisión, porque su cuerpo se siente atraído a una persona del sexo opuesto de forma urgente, and you know what I mean, sin duda, eso le debe estar comunicando a usted algo. Versículos del 36 al 38, by the way, lo que les debe estar comunicando es que debe casarse. Amén. Right? Porque si no tiene don de continencia, si no tiene dominio propio, si no tiene autocontrol en ese área, right? Pues entonces, cásese, porque si no se casa, puede estar cometiendo fornicación o puede caer en adulterio, lo que sea. Lo importante es que lo más probable es que termine en inmoralidad sexual, que ya hablamos de eso a la saciedad. So, versículos 36 al 38 nos habla de otro tipo de persona soltera, right? Y esta persona soltera es la persona que nunca se ha casado. Versículos 36 al 38. No pierda de vista el contexto cultural de aquel entonces, donde los padres determinaban con quién mi hija se iba a casar, pero no le preste atención en este momento a ese aspecto de lo que está leyendo. Préstele atención al asunto que estamos hablando en este momento acerca de la soltería, ¿verdad? ¿Sabes? So, Pablo dice, pero si alguno piensa que es impropio que su hija, ¿de qué forma? Virgen. No era que se llamaba virgen, sino es que nunca había tenido sexo con nadie, right? Su hija virgen, se le pase la edad, en otras palabras, el tiempo de casarse, y que es necesario casarlo, haga lo que quiera. No peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener compromiso que lo obligue, sino que, dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón guardar virgen a su hija, ¿qué? Bien hace. De manera, ve ahora, que el que da en casamiento hace bien, pero el que no da en casamiento hace mejor.
Pablo está hablando en este contexto de personas que conocieron al Señor siendo solteras en el contexto, otra vez, de las teorías religiosas de los judíos de ese primer siglo, right? Okay. Las teorías religiosas judías del primer siglo sostenían que la persona que no se casaba estaba pecando. De eso es que Pablo está hablando. Y en el día de hoy, en gran medida, el matrimonio es la norma. Acuérdense, en este momento estamos hablando del cristiano soltero. El cristiano soltero asume que tu soltería es la voluntad de Dios siempre y cuando tu cuerpo esté contento. En aquel entonces, Pablo está haciendo hincapié en eso nuevamente, porque había en la cultura religiosa del primer siglo la abundancia del sistema religioso judío que sostenía que si una persona no se casaba, no estaba casada, estaba fuera de la voluntad de Dios y por lo tanto era pecado. Pablo que está diciendo que eso no es de esa forma. La norma en aquel entonces era que la persona se casara, y la norma en el día de hoy, en gran medida todavía, es precisamente la misma, right? Se espera de los cristianos que los cristianos se queden solteros o se casen. Se casen en su inmensa mayoría, eso es lo que se espera de ellos, right? Y yo quiero que vea el énfasis aquí, es que Pablo hace énfasis nuevamente en que esa no es la norma. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la norma? Cristiano soltero, asume que tu soltería es la voluntad de Dios siempre y cuando tu cuerpo esté contento. Esa es la norma. La norma es esta. La norma es mantenerte en la situación soltero cristiano. La norma es mantenerte en la situación en la cual fuiste llamado hasta que Dios, escucha, por medio de las formas que Él ha preordenado, no por medio de tu amiga o de tu fulano o del internet o por medio de las formas que Dios ha preordenado, te muestre algo distinto. Otra vez. La norma es mantenerte en la situación en que fuiste llamado hasta que Dios, por medio de las formas que Dios ha preordenado, te muestre algo distinto. En el caso que estamos estudiando aquí en este momento, la forma que Dios ha preordenado para mostrarle algo distinto era simplemente los deseos de su cuerpo. Si no tiene don de continencia, cásese. Amén. Gracias, amén. Regla general, otra vez, cómo estos principios que estudiamos en la primera parte de esta enseñanza aplican para nosotros en el día de hoy, para este asunto, para las personas solteras que son cristianos. Regla general, mantente en tu situación presente hasta que Dios diga algo distinto y te mantienes ahí en esa situación presente basándote en el carácter soberano de Dios. Dios es soberano y en su tiempo, en su momento, Dios va a traer la persona que es. Amén. Y lo haces confiando en la fidelidad de Dios en el tiempo que tengas que mantenerte soltero. Gloria a Dios. En tu soltería, recuerda que Dios te salvó por gracia. Gloria a Dios. Dios no te salvó porque fueras casado o porque fueras soltero. Y recuerda que tú no le vas a agradar a Dios porque eres casado más o porque eres soltero. Amén. Recuerda la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. En esa jornada, en el tiempo que Dios decida que vayas a estar en esa jornada, lo que debes perseguir es la santidad, amén. Es la pureza. Es la obediencia a Dios en todas las cosas que tú hagas. Y entre esas cosas, no es la única, entre esas cosas la pureza sexual. Y la otra cosa, para el soltero cristiano,
Rechaza la dichosa, consistente, bien, pero que bien articulada tentación de Satanás, que lleva a muchas personas a pensar: yo merezco estar casado. Y respetuosamente les puedo decir, pero con mucha firmeza, el cristiano no merece ser soltero y no merece estar casado. Bíblicamente hablando, a cada uno se le ha dado un don. Tiene el don para casar. Si tú te puedes casar, ¿sabes? Es un don que Dios te dio. Amén. A cada uno en un momento dado se le ha dado el don. Dios le ha dado un don particular. Y con ese don, la gracia para poder vivirlo hasta que Dios diga algo distinto. Amén. That's the point. I don't know if you can process that or not, pero me alegro mucho que estén grabando esto porque I think that algunas personas quieran visitarlo. Ahora, ¿y qué tal de la persona cristiana casada con otra persona cristiana? Con relación a la persona, al cristiano casado con una cristiana, escriba esto: asuma que su matrimonio es la voluntad de Dios mientras su esposa esté con vida. ¿Lo repito? I will. Okay. Cristiano casado con una cristiana. Cristiana casada con un cristiano. Asuma que su matrimonio es la voluntad de Dios mientras su esposo esté con vida. ¿Sabes qué? Puse unos micrófonos ahí, ¿verdad? Si da tiempo, we're going to use them. Si no da tiempo, feel free to come. Que yo estoy más que preparado. Estoy listo para contestar cualquier pregunta que me puedan hacer con relación a esto. Whatever. Sea la que sea. Ahora, el problema de Corintios, acuérdense, cuando estudiamos la Biblia, una de las cosas que tenemos que hacer es estudiar el contexto en el cual todas estas cosas sucedieron. ¿Por qué Pablo está hablando de estas cosas? ¿Por qué está diciendo todo este número de cosas? Right? Primero, porque él está hablándole en primera instancia a la iglesia del Señor que se reunía en esta ciudad que se llamaba Corintios. En esta ciudad, esta iglesia estaba formada por parejas, había muchas parejas que habían sido como simultáneamente, habían sido salvas y se habían casado casi simultáneamente. Right? Conocieron al Señor y una vez conocieron al Señor, pues se dieron cuenta que nosotros tenemos que casarnos o lo que sea y se casaron. Amén. O se casaron y conocieron al Señor. ¿Me sigues? Pues, ¿qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que provoca que este hombre de Dios, el Espíritu Santo, pues utilice estas epístolas para tratar estos asuntos? Primeramente, en su esencia, se está dirigiendo a una congregación local, de una iglesia local, que es una ilustración, un símbolo de las iglesias a través de la historia también. Esta gente, estas parejas que se han casado, que han recibido al Señor y se han casado casi simultáneamente, sin duda, han estado escuchando a través de la enseñanza de Pablo. Ya Pablo había escrito previamente, había estado ahí también previamente. Han estado escuchando acerca de la perversión sexual que había en Corintios, perversión sexual de la cual que el capítulo 6 que estudiamos por 5 semanas nos hablaba. Y estas personas obviamente están temerosos de que algo pueda suceder en el contexto de su matrimonio. Ese era un caso. Había otro caso, y es que en esos matrimonios
esto sucedía, ¿verdad? Había personas que pensaban, you ready? Personas que pensaban, en este matrimonio, quien es verdaderamente espiritual soy yo. A esta mujer no le interesa, ya que es cristiana, pero no le interesan las cosas de Dios. Por lo tanto, yo me voy a salir de esta relación. Yo me voy a dedicar completamente al Señor, a testificar del Evangelio. Si tengo que irme a otros lugares a hacer obra misionera, me voy. Y lo que mi cónyuge haga, a mí no me importa. Ahora, en los versículos 10 y 11, vemos con claridad que Pablo está hablando a dos cristianos que están casados. Y lo que Pablo les dice, le da la regla general. ¿Se acuerda que hablamos de la regla general? Regla general, vele. Versículos 10 y 11. A los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer, ¿qué? No se divorcie del marido. That's what it is. Que no se divorcie del marido. Y si se divorcia, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Lo mismo, el mismo principio para el marido. Ahora, esta frase, mando no yo sino el Señor, ha traído toda clase de malas interpretaciones. Y simplemente lo que Pablo está diciendo es esto. Pablo está diciendo, en cuanto a mí, yo sé que ya el Señor Jesucristo habló sobre este particular. Cuando él dice, mando no yo sino el Señor, siempre está diciendo que ya el Señor Jesucristo habló sobre ese particular. Don't miss that point. Porque ya Cristo habló sobre este particular. El punto aquí es este. Para las parejas cristianas que puedan estar considerando el divorcio, la respuesta bíblica es un rotundo no. Right. El Señor Jesucristo, eso es lo que Pablo está haciendo referencia, claramente enseñó que la única situación que permite el divorcio es cuando una de las partes comete adulterio. Es interesante que aún en ese caso las palabras de Cristo no son un mandamiento, son una concesión, which means that you don't have to do it. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? La aplicación es esta. Si usted es cristiano y está casado con una cristiana, usted precisa, aleluya, asumir que su matrimonio es la voluntad de Dios. Y por lo tanto, usted no necesita orar sobre el asunto. Si me quedo o no me quedo. Por lo tanto, si usted está casada con una persona que es cristiana, usted está casado con una mujer que es cristiana, viceversa, usted no necesita buscar consejería en cuanto a lo que debe hacer. Si divorciarse o no divorciarse, porque el divorcio no es una opción. Ahora, por otro lado, Pablo también estaba bregando con personas cristianas que se habían divorciado de su cónyuge por razones que no eran bíblicamente válidas. All right. Razón válida, adulterio. Versículo 11. Pablo atiende el caso y dice, y si se separa, quédese sin casar.
Si la mujer o el hombre se separa por razón de adulterio, puede volver a casarse. Pero si se separa por una razón que bíblicamente no es válida, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido haga lo mismo. Regla general: no vuelva a casarse si usted ha tenido un matrimonio cristiano y se ha divorciado por razones que no son válidas. Chup. Y si ya lo hice, arrepiéntase, agárrese diariamente del favor inmerecido de Dios, busque la santidad con todo lo que usted tenga, con más razón que nadie en el mundo rechace la idea de estar reclamando derechos. Entregue esa relación al Señor para que el Señor haga lo mejor que Él pueda hacer con esa relación. Si usted se volvió a casar después de haberse divorciado por razones que no son válidas, bíblicamente no debe esperarse que usted se divorcie, porque hacerlo está otra vez repitiendo el daño, es peor todavía. All right? Así que en ese caso lo que se hace es que se descansa en la gracia de Dios. Amén. All right. Okay. So, versículos 39 al 40. La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea que en el Señor, que sea con una persona que sea creyente, exactamente. All right? Porque la Biblia dice que no debemos juntarnos con yugos desiguales. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Dios con Belial. Oh, that's nonsense, right? Versículo 40. Pero a mi juicio, I love this, pero a mi juicio, Pablo dice, pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así. That's a good thing, right there. Obviamente, será dichosa si no tiene, si tiene don de qué? De continencia, ¿sabes? You know. Pero si hay un hombre que la traiga sexualmente y la cuestión, ¿sabes? Es cristiano o lo que sea, pues just go married, right? Y en caso de un hombre, pues sería entonces lo mismo, right? Y pienso, Pablo dice que yo tengo el Espíritu Santo. Así que la enseñanza aquí es que si tu esposo o esposa muere, usted está libre para volver a casarse. Pero antes de hacerlo, considere la posibilidad de que Dios quiera que usted permanezca soltero o soltera. That's what it says. Okay? So, enseñanza también es que si usted como creyente ha pasado por un divorcio por razones que no son válidas, las reglas generales es quédese soltero, pero si ya se ha vuelto a casar, otra vez recuerde la gracia de Dios, persiga la santidad y niéguese a pensar que usted se merece algo mejor. Si su matrimonio cristiano no es un matrimonio ideal, aplique los principios que hemos considerado. ¿All right? Tengo un matrimonio cristiano, yo me casé con una mujer cristiana, pero mi matrimonio no es ideal. Aquí la cosa no está bien. Aquí tenemos issues, aquí tenemos problemas, aquí tenemos dificultades. Right? Okay? Aquí las circunstancias presentes no son buenas. ¿Qué hago, pastor? Gracias por preguntarme. Mantente en la situación que estabas cuando fuiste salvo. All right? Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Pues descansando, basándote en el carácter de Dios. ¿Qué es el carácter de Dios? Que Dios es soberano, no le sorprende nada y que Dios es fiel. Amén. Sí, pero ¿y qué hago? Pues diariamente recuerda la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Diariamente. ¿Sabes? Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Con Dios todas las cosas son posibles. Recuerda la gracia de Dios, ¿right? Favor inmerecido de Dios. Su gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona, el poder de Dios en la debilidad mía. Gloria a Dios, ¿right? Proponte a vivir, a ser una mujer piadosa. Se acabó. Ay, pero que no.
Pues sé tú una mujer piadosa, sé tú un hombre piadoso. Esa mujer me trae loco, esa mujer que no hay forma y que yo digo que no haga esto y no lo hace. Y le digo que haga aquello, que no haga aquello y eso es lo que hace. Y esto me tiene loco a mí. Yo no encuentro. Yo deseo llegar a casa cuando todo el mundo se haya dormido porque así yo no tengo que estar viendo la televisión y los programas y la cuestión y todo. Right? El que piensa de esa forma... que piensa de esa forma, está fallando en el tercer punto. Que está reclamando derechos. Yo no me merezco esto. Right? Amén. Sí, la cuestión, ¿sabes? De verdad, ¿sabes? Hay casos, hay circunstancias que meritan consejería. I agree with that, you know. Porque nadie nos ha enseñado y todos vinimos al Evangelio con unas ideas bien distorsionadas, torcidas, en cuanto al matrimonio, al sexo y un montón de autoridad y con experiencias bien que traumatizan, de abuso, de engaño, de traición. I understand that. Con toda clase de conflictos no resueltos, I understand that. Pero si la persona tiene el Espíritu de Dios y decide someterse a lo que la palabra de Dios dice, la consejería no es una cosa que eso no son 40 sesiones, ¿no? Porque es simple, ¿sabes? Aquí estamos, ¿sabes? La situación presente, ¿qué hago con ella? Confío que Dios es soberano, Dios es fiel, me enfoco en la gracia, en el favor inmerecido de Dios conmigo. Persigo el vivir una vida piadosa, vivir conforme a la voluntad de Dios. Y lo mejor que te puede ayudar en toda la relación es dejar de reclamar derechos. Man, de la misma forma que el reclamar derechos es venenoso, el dejar de reclamar derechos es una porción sanadora instantánea. Gloria al nombre del Señor. All right. Entonces la última cosa, que la persona cristiana casada con un inconverso asuma que su matrimonio es la voluntad de Dios siempre y cuando su esposo esté contento. Yo estoy casada con un inconverso. Right? Pues asuma que su matrimonio es la voluntad de Dios siempre y cuando su esposo esté contento. Versículos 12 y 13 Pablo dice, a los demás, all right? A los demás digo, Pablo dice, a los demás yo digo, no el Señor. Le explico lo que es ahora mismo. Que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, está contenta, eso es contento, consentir. Estoy contento, está contenta con vivir con él. ¿Qué le dice? No se divorcie de ella. Pero es que no es creyente, pero está contenta, no se divorcie de ella. No quiere divorciarse, quiere mantenerse contigo, no te divorcies de ella. Regla general. Y si la mujer tiene un marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandones. Ahora, esta frase, otra frase también, a los demás yo digo, no el Señor. Esa frase no implica que lo que Pablo está diciendo es menos importante que lo que el Señor ya dijo previamente. Pablo diciendo que en cuanto a su conocimiento, el Señor nunca ha hablado de eso. De la misma forma que primero dijo que el Señor dijo, porque ya sabía que el Señor había hablado de eso. En cuanto a esto, Pablo dice, en cuanto a mí, yo no sé si el Señor ha hablado acerca de esto. Pero Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está estableciendo una nueva directriz, una nueva doctrina. Amén. Porque muchas veces se hagan, pues eso es la opinión de Pablo. Porque él dice, esto digo yo, eso quiere decir que no es Dios. Pues no. Es una muy mala interpretación de la Escritura. El resto de las cosas que Pablo habla, nosotros tú y yo las tomamos como directrices de Dios. Como doctrina bíblica, ¿sí o no? Regla general. Asuma que su matrimonio es la voluntad de Dios siempre y cuando su esposo o esposa esté contento. ¿Por qué razón? Pasaje
bastante complicado, mal interpretado también. Versículo 14 dice, porque el marido no creyente es santificado por la mujer. Just hang in there. Don't amend me yet, please. All right? Que hay mucha mala interpretación en cuanto a esto. El marido no creyente es santificado por la mujer. Y la mujer no creyente por el marido. Es santificada por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que porque yo soy cristiano, yo me casé con una mujer que es inconversa, que ella va a ser salva. Of course not. Uno no es salvo por osmosis. Eso quiere decir, hemos dicho, eso no quiere decir que un marido inconverso va a ser salvo porque tiene una esposa cristiana o viceversa. Pablo le recuerda a la persona cristiana en esta porción bíblica. Pablo le recuerda a la persona cristiana que su matrimonio no es inmoral. ¿A qué persona cristiana? A la persona que se ha casado con un inconverso. O que está casada con un inconverso. O que recibió al Señor, fue salva y se dio cuenta que estaba casada con una persona inconversa. Así que Pablo recuerda a esa persona cristiana que su relación con su matrimonio no es inmoral y que sus hijos, eso es lo que quiere decir, que sus hijos no están manchados por haber nacido en una familia donde la madre es creyente y el padre no lo es, o donde el padre es creyente y la madre no lo es. De eso es que Pablo está hablando. En otras palabras, Pablo les recuerda que el permanecer en la circunstancia presente al momento de salvación le garantizaba, la mujer cuyo esposo es inconverso, right? Recibió al Señor y cuando recibió al Señor y él se dio cuenta, yo soy cristiana ahora, pero tengo un esposo que es inconverso. Amén. Y el hombre que le sucedió lo mismo. Lo que Pablo está recordando es que el permanecer, ella decide permanecer en esa circunstancia presente al momento de tu salvación. Dios le está garantizando que Dios iba a honrar su matrimonio. That's what that means. Dice, permanezca así. Porque Dios no está sorprendido de tu circunstancia. ¿Por qué permanecer así? Porque Dios es soberano sobre todas circunstancias y también es fiel en ella. Se permanezca así con Dios. En otras palabras, que debe mantenerse con Dios, no distanciado de Dios. Esto requiere un poquito más de estudio, pero no tenemos tiempo, right? ¿Sabe? Manténgase con Dios, cerca de Dios, en comunión con Dios, viviendo de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Usted hace eso mientras su esposo inconverso esté contento. Y en ese periodo de tiempo, usted, ¿qué hago? Pues lo mismo de siempre. Usted recuerde la gracia de Dios. Amén. Todos los días, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Favor inmerecido de Dios. Usted persigue la santidad. Usted viviendo piadosamente. Right? Por eso manténgase cerca de Dios, eso es lo que quiere decir. Viva piadosamente, obedezca a Dios, manténgase firme por el Señor. Y la otra cosa, rechace la tentación de que usted se merece algo mejor de lo que tiene. Y ahí es donde el dulce coco se pone difícil de tragar. Hay una excepción a la regla, ¿cuál es? Y escuche que esto es importante. Si el cónyuge inconverso ya no está contento y quiere salir de la relación, usted debe dejar que se vaya. Versículo 15. Pero si el no creyente se separa, sepárese.
Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Esa última frase es bien mal interpretada también. Sino que a vivir en paz nos llamó Dios. No, el tono en que, esto lo he estudiado mucho durante toda esta semana, porque está uno de los poquitos más incómodos, ¿verdad? El tono en que Pablo está diciendo en el idioma griego, todo esto, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, sugiere que la hermana que se casó con el inconverso, si el inconverso ya no está contento y quiere separarse, el tono de esta declaración lo que sugiere es que esa hermana no debe perder el tiempo tratando de hacer a esa persona que cambie de opinión. Versículo 16, otro de esos pasajes bien complicados. O mejor dicho, no complicados, sino mal entendidos. ¿Por qué razón? ¿Por qué hacer eso? Versículo 16 dice, ¿y qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás hagas salva a tu mujer? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Pablo mete eso ahí adentro, en medio de toda esta cuestión? ¿Okay? Le digo esto y concluimos. Pablo lo que hace es que está atendiendo una de las tentaciones más comunes cuando un cónyuge inconverso quiere irse. Mi esposa es inconversa y me quiere dejar, así que yo voy a luchar con uñas y dientes para alcanzarla con el Evangelio. Mi esposo es inconverso y se quiere ir, ya no quiere estar en esta relación matrimonial, así que yo no voy a firmar ningún papel porque yo voy a seguir luchando hasta alcanzarlo para el Evangelio. Esa es una tentación. Eso es lo que Pablo está hablando ahí. Lo que Pablo está diciendo, hermanos y hermanas, es que el evangelismo no es un motivo suficiente para permanecer casado con un cónyuge inconverso que quiere irse. By the way, evangelismo, mire para acá todo el mundo, se enfocará conmigo, yo le lavo el carro, le recorto la grama, o lo que sea, para gelar las cosas, ¿ok? Pero no me voy a retractar de ninguna forma de esto. El evangelismo, ¿ok?, no es suficiente motivo para permanecer casado con una persona inconversa que quiere irse. De la misma forma que evangelismo no es un suficiente motivo para casarse con nadie. El noviazgo misionero no es bíblico. ¿Me entiende ahora? ¿Sí? ¿Sabe lo que es noviazgo misionero? Sí, noviazgo misionero es cuando el hijo tuyo llega a tu casa, ¿sabes? Y se tiene una novia, y tú sabes que esa muchacha está más perdida que una cucaracha en el baile de gallina, y que le interesa todo menos Dios, right? Pero el hijo tuyo te dice, mami, pero déjame porque yo voy con ella porque yo la quiero evangelizar, right? ¿Sabes? Pues déjame decirle que el evangelismo, el noviazgo de evangelismo, o evangelismo de noviazgo, lo que sea, no es bíblico. Amén. Don't miss that point.
La última frase que dice allí dice, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Eso lo que quiere decir es que usted no tiene que perder el sueño porque Él se vaya. Aunque es lógico que le duela. Definitivamente. Aunque es lógico que sea algo desastroso por las repercusiones que tiene. Pero recuerde que la gracia de Dios siempre será más que suficiente para su sanidad. Okay. So, en conclusión le digo que el principio bíblico de permanecer en la circunstancia presente debe ser aplicado al matrimonio, a la posibilidad del divorcio, Dios te bendiga, y a la posibilidad de volver a casarse. Right? También puede ser aplicado en los distintos aspectos de nuestra jornada en esta vida, una vez, no siempre, pero una vez que nosotros establecemos contacto con el Evangelio y una vez que nos convertimos en templo del Espíritu Santo. God is good all the time.